Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban todos un cordial saludo en este día maravilloso, en este día martes 4 de enero, donde nos estamos experimentando todo este acontecimiento de la manifestación del Señor, como les expliqué el día de ayer, la manifestación de Reyes, la manifestación de la vida pública de Jesús, como lo vamos a experimentar en el día de hoy, y todo lo que es la manifestación del bautismo del Señor, que es el próximo domingo, donde terminamos la Navidad. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en la fe, en el amor y en la esperanza de Jesús, por medio del Manual de la Vida, que es el Manual de las Sagradas Escrituras. Hoy los voy a colocar a cada uno de ustedes en sus intenciones, en todas sus oraciones que están dirigiendo a nuestro Padre Celestial, para que el Padre Santo también les tenga en cuenta todas esas necesidades que están pasando en sus casas, en sus familias, tanto personalmente también, para que el Señor así convierta todas esas ofrendas, todas esas oraciones en ese sacrificio de amor para con cada uno de ustedes. Hoy vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Repito nuevamente, el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 34 al 44. Pero antes vamos a llamar al Espíritu Santo, y por eso te invito que allí desde tu casa iniciamos este espacio de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al desembarcar Jesús y ver toda la multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Cuando ya se había hecho muy tarde, se les acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y los pueblos de los alrededores y compren algo de comer. Pero él les respondió y les replicó: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por 200 jornales y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron 5 y además 2 pescados. Entonces les dio orden de hacer que todos se sentaran por grupos en la hierba verde, y se sentaron en grupos de a 100 y de a 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la mirada al cielo, los bendijo, partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para que ellos los repartieran. De la misma manera repartió los 2 pescados entre todos. Y todos comieron y quedaron satisfechos. Después recogieron 12 canastos llenos de los pedazos que habían sobrado de pan y de pescado. Los que comieron de esos panes fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana estamos experimentando esa vida pública de Jesús. Y esa vida pública de Jesús en la tradición cristiana empieza a los 30 años de él. Pero en realidad surge a los 33 años por un desorden o un descuadre que hubo en el momento determinado en el calendario romano. Entonces todo lo que se había vivido se le suman 3 años a esa historia desde lo que es la realidad. Y el cristianismo lo sigue adoptando porque independientemente de la edad en que Jesús haya empezado su vida pública, no cambia absolutamente en nada el fondo de lo que es la Sagrada Escritura. Pero qué bonito es encontrar en este momento, hermanos y hermanas, ese Jesús que se empieza a mostrar en un público, pero ese público tiene cosas interesantes. El público que estamos presentando hoy es un público que estaba desorientado y desubicado
como ovejas sin pastor. Él viene ante todo es a mirar a cada uno de nosotros cómo estamos viviendo, cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra estabilidad emocional, económica, pastoral y social. Y Jesús entonces siente compasión no solamente por esa multitud, sino que sigue sintiendo esa compasión por cada uno de nosotros. Y lo que me encanta de Jesús es de que Él, siendo el mismo Dios, como lo veíamos el 31 de diciembre, va experimentando y va preocupándose por la realidad del ser humano, por esas necesidades que tiene el ser humano. Ella veía que estaba acercándose la noche y que ya estaba tarde y que todo el día esta gente buscando soluciones de Jesús, ya se les había pasado el tiempo y no habían comido durante todo el día. Y se preocupa para que esta gente esté bien. ¿Cómo Jesús entonces va buscando que nosotros saciemos nuestras necesidades básicas? Y es muy coherente esa acción de Jesús, hermanos, porque es muy difícil tener fe, es muy difícil amar, es muy difícil tener paciencia, es muy difícil tener valores cuando tenemos hambre, cuando tenemos una necesidad básica que nos está faltando en nuestro ser. Y cuando nosotros hacíamos el año pasado la actividad de ir a compartir con los habitantes de calle, el conductor que nos llevaba a Santiago, estábamos hablando de que a veces le dábamos ropa a esta gente y lo que ellos hacían era que la vendían para consumir o para comer, lo que fuera. No nos interesaba como el objetivo o el propósito por lo que lo vendían ellos. Y él nos decía algo: Padre, es que yo también lo haría. Si a mí me reciben o me dan un muñeco, si me dan un juguete o si me dan una ropa y yo estoy pasando hambre con mi familia, yo la vendo para comprar comida. ¿Y cómo es necesaria entonces saciar esa necesidad básica que el ser humano se le está presentando? ¿Por qué? Porque si no estamos saciados desde esas necesidades básicas, hermanos, no podemos reconocer a Dios en nuestro caminar. No podemos encontrarnos con esa paz que el Señor nos ofrece porque estamos pensando cómo voy a conseguir dinero, cómo voy a pagar el arriendo, cómo voy a darle comer a mis hijos, cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer aquello. Y también nos va permitiendo entender de que cuando nosotros saciamos esas necesidades podemos encontrarnos con ese rostro actuante. Cuando ellos comieron pudieron ver más claramente a Jesús y por eso más adelante el Evangelio de San Marcos nos va a mostrar que lo querían seguir y volver rey. ¿Por qué? Porque reconocieron que Jesús, más que ese Dios, era ese hombre humano o ese era ese hombre que se preocupaba por la humanidad, más bien nos queda así, y que Él está ahí para darnos esa paz, para darnos esa luz, para darnos esa fuerza de seguir caminando en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras necesidades. Encontrarnos con este aspecto hoy de Jesús es muy bonito. No voy a hablar de la multiplicación de los panes y de los peces porque ustedes ya están acostumbrados que les prediquemos esto. Pero sí les quiero hablar es en la necesidad de compartir. Hoy quizás tú tienes todos esos alimentos de sobra en tu mesa, en tu casa, y quizás tienes de más. ¿Qué nos cuesta compartir con aquel que no tiene? Con aquel que está pasando por el lado de tu casa y que lo puedes ver con hambre, o que sabes que tu propio vecino está pasando necesidades. Y por eso es necesario compartir para saciar esas necesidades, porque primero estás permitiendo que la gente vea a Jesús por medio de ti, que estás calmando esa necesidad básica. Pero también estás permitiendo que esa persona se acerque más a ese encuentro personal y definitivo con Jesucristo. Tú puedes ser ese Jesús hoy que multiplica sus panes, que multiplica sus peces. Y decía al principio esta reflexión de que Jesús nos sigue mirando con esa compasión que miró a esa multitud, porque hoy también nos sigue multiplicando el pan espiritual. Esa Eucaristía donde tú vas a recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, es esa misma multiplicación de los panes y de los peces para que tú vayas fortaleciendo tu vida espiritual, para que sacies tus necesidades espirituales, no solamente las humanas. Qué bueno que te acerques tanto tú como tu familia y nosotros como sacerdotes a ese encuentro personal y definitivo con fe desde la Eucaristía. Ese alimento que transforma nuestra vida, ese alimento que nos viene a traer esa paz y esa luz que nuestro corazón está buscando. No seamos desagradecidos o más bien sepamos valorar más que ser desagradecidos.
Valoremos ese regalo que Jesús nos deja. ¿Cuántos católicos pueden comulgar y simplemente dicen que no comulgan porque no están confesados? Vayan y confiésese, que es un alimento que realmente es importante para la vida del hombre. Aquellos que no lo pueden recibir lloran porque no lo pueden recibir, y tú que lo puedes, desaprovechas esta gran oportunidad. Acerquémonos a Jesús, aquel que nos calma el hambre, aquel que nos calma esa sed de justicia, aquel que nos calma tantos desengaños, tantos desprestigios, tantas preocupaciones que se nos presentan en nuestra realidad, y que sea Él el que nos haga sentar en la hierba verde que son los prados de paz, para que encontremos la paz con ese Cristo que lo ha entregado todo por ti y por mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe para siempre y también les proteja de todo mal y peligro. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque Dios te da ese alimento que necesitas, tanto espiritual como físico, para que recobres las fuerzas y lo encuentres a Él en ese rostro actuante. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta si te interesó esta reflexión y llegó a lo más profundo de tu ser, y también permítenos crecer con esa ayudita, y un me gusta nos ayuda mucho a nosotros como evangelizadores virtuales. Un abrazo, feliz martes en la presencia del Señor, y que ustedes también puedan ser esos imitadores de Cristo que calma el hambre y la sed de toda la humanidad. Amén.